Saludos gente, el Señor me los bendiga. Hoy estoy solito. Lamentablemente Mari no pudo estar aquí en el culto en casa por razones personales, pero igual les prometimos la semana pasada el estudio de las plagas. Así que el estudio de las plagas, y me gustaría comenzar leyendo Éxodo 1:10, que dice: pues ahora seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El faraón no quiso dejar ir al pueblo de Dios. Y por eso la escritura, ¿verdad?, nos dicen que hubieron unas plagas. Y la escritura no necesariamente dice el por qué el faraón no dejó ir a los israelitas, pero sí muestra que posiblemente la esclavitud o el aspecto económico de la esclavitud era lo que hacía que él no quisiera desde un principio dejarlo ir a adorar a su Dios. Y me gustaría que nosotros entendamos que Dios no estaba buscando la manera de castigar a los egipcios o castigar inclusive al faraón. Dios estaba buscando probar que Él es el único Dios por encima de todos los pseudo dioses o los supuestos dioses que estaban en la tierra de Egipto. Allí habían muchas deidades, habían muchas cosas que les llamaban Dios. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 12:12: y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y en Números 33:4 dice: el Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Dios ama a todos sus hijos por igual, y los egipcios también eran sus hijos. Así que Él simple y sencillamente estaba pasándole juicio no a sus hijos, sino a los dioses que sus hijos habían creado, para que ellos vieran que Él era el único Dios salvador. Y esta semana vamos a estar tocando algunos de los dioses que Dios desafió. Y uno de los ejemplos de esta sentencia, y sí lo voy a estar leyendo porque son nombres raros, es la diosa Wadjet, que era personalizada como una cobra y representaba el poder soberano del Bajo Egipto. Y cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente y devoró las otras, pues serpientes delante del rey, todos quedaron viendo la supremacía de Dios, cómo Dios era superior a todos, vivo sobre la magia, sobre la hechicería, sobre todo. Dios es Dios por encima de todo eso. Dios mostró así a los egipcios que Él no es el Dios serpiente. Él es el Dios que posee el poder y autoridad sobre todo. Y es muy importante clarificar eso, porque todo el mundo tenía dioses para todo. Y si necesitaban agua, que eso lo vamos a estar tocando un poquito más adelante, pues tenían un Dios para eso. Y si necesitaban aire, pues un Dios para eso. El sol, un Dios para eso. Y tenían dioses para todo. Y Dios les quería enseñar que Él era el único, que hay un solo Dios por encima de todo. En la Biblia se le atribuye a Dios 9 veces en el Éxodo el endurecimiento del corazón del faraón. Y yo no sé si ustedes se han preguntado, pero yo me lo he preguntado, ¿por qué el corazón del faraón fue endurecido por Dios? O sea, la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que yo he puesto en tu mano. Pero dice: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces yo me he hecho muchas veces la pregunta: si Dios quería liberar al pueblo, ¿por qué endurecía el corazón del faraón y no solamente lo tocaba y le decía: pues ya, déjalo ir? Y ellos lo dejaban ir. Pero también hay otras 9 veces en las que dice que el faraón endureció su propio corazón. Y en Éxodo 7:13 y 14 nos dice, que es un ejemplo, ¿verdad? El corazón del faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces
Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces, ¿es Dios el que endureció el corazón o simple y sencillamente es que el faraón era duro de corazón? Pues déjame decirle que no depende de Dios que nosotros tengamos un corazón duro. No depende de Dios que nosotros tomemos la decisión de seguirlo o no. No depende de Dios que nosotros endurezcamos nuestro corazón a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Depende de nosotros. Y también la Biblia nos enseña que tenemos un libre albedrío. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios nos ama, que Dios hizo provisión para nosotros, para que podamos estar con Él, para que podamos salvarnos, nos dejó al Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir a Dios, de no endurecer nuestro corazón, sino que obedecer lo que Dios nos llama, lo que Dios nos pide. Hay una cosa muy interesante, y es que Dios envió plagas para ayudar al faraón a arrepentirse. No era para castigarlo, era para que se arrepintiera y que se librara de su confusión mental y de sus errores y su idolatría. Dios no aumentó la maldad en el corazón del faraón, sino que simplemente dejó en libertad para que él pudiese seguir sus propios impulsos malignos. Saben, hay veces que nosotros nos preguntamos dónde está Dios en medio de nuestra maldad, en medio de tanta maldad en este mundo, las guerras, todo lo que causa violencia en este mundo, y muchas veces nos preguntamos dónde está Dios en ese entonces, dónde está Dios y por qué Dios no interviene. Y es que Dios intervenga con el libre albedrío va en contra de quién Él es. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y es verdad que Dios es todopoderoso. Y es verdad que Dios está al control de todo. No me malinterpreten. Pero las malas decisiones, las guerras, ¿ustedes creen que eso realmente viene de Dios? Eso no viene de Dios. Eso viene de corazones manchados por el pecado. De corazones que ya no le están haciendo caso a la voz de Dios. Y esto es lo mismo que le estaba pasando al faraón. El faraón estaba tan lejos de Dios, tan alejado de la verdad, que su corazón ya no podía escuchar a Dios. Y hay un versículo que no necesariamente va con esta historia, pero es el versículo que habla acerca de que el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová había abandonado a Samson. Y después podemos hablar de ese tema. Pero para mí el versículo más triste de toda la Biblia, que el Espíritu Santo había abandonado a Samson y él no se había dado cuenta. Y hay personas que les pasa eso, que se van alejando poquito a poquito y van haciendo idolatría y formando altares en su vida de poquito a poquito. Y cuando Dios les quiere hablar, ya ni siquiera lo pueden escuchar. El faraón tenía libre albedrío. Él podía aceptar a Dios o podía rechazarlo. Y él decidió rechazarlo. Y esa misma decisión que el faraón tenía, nosotros la tenemos hoy. De decidir si vamos a seguir con la idolatría, escuchando cosas que sabemos que no tenemos que escuchar, viendo cosas que sabemos que no tenemos que ver, juntándonos con gente que sabemos que no nos deberíamos juntar, o simple y sencillamente vamos a seguir a Dios. Me gustaría tocar algunas de las plagas con ustedes y algunos de sus significados. Y recordarles una vez más que las 10 plagas de Egipto no iban dirigidas al pueblo de Egipto, sino que eran contra sus dioses. Y cada una de estas plagas simbolizaba o golpeaba una pelea, o hacía una pelea entre el Dios de Israel y el Dios de Egipto. Él dijo, Dios, en Éxodo 7:14, que sería difícil. Incluso dijo, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y esto iba a ser algo casi imposible. Pero Dios tenía otro plan. Y dice que la primera plaga era dirigida hacia Hapi o Api, el dios
del río Nilo. Por supuesto, Dios es el único, ¿verdad? La fuente de agua viva, dice la palabra de Dios. Pero donde hay agua, hay vida. Y Dios sabía esto. Los egipcios sabían esto. Por eso es que Egipto, o la capital de Egipto, o las fortalezas de Egipto, estaban cerca del río. Y mientras más lejos del río tú estabas, más pobre tú eras. Así que los principales del reino de Egipto estaban ahí al lado del río. Porque el río significaba vida, significaba prosperidad. Para cosas tan sencillas como para bañarse. A los que estaban más lejos se les hacía más complicado. Para los que estaban ahí era mucho más cerca. Así que donde había agua, había vida. Y transformar el agua en sangre simbolizaba transformar la vida de Egipto en muerte. Transformar la vida en muerte. Que eso solamente Dios lo puede hacer. Pero el milagro no estaba en simplemente transformar el agua en sangre, sino eran en demostrar que el Dios del río Nilo no tenía poder contra el Dios de Israel. Entonces Dios le dio la oportunidad al faraón una vez más. Y el faraón, endurecido en su corazón, Dios le enseñó que había otro Dios que no servía para nada dentro de Egipto. Y era el dios Eket, que era la diosa de las ranas. Y el río Nilo, en vez de dar vida, lo que empezó a dar fueron ranas. Y la gente lo empezó a odiar. Y el poder de Dios en ese entonces no fue solamente tener las ranas, sino que el poder de Dios se reveló cuando Él pudo eliminar las ranas. Y es muy interesante eso, porque a veces pensamos que el milagro está en las plagas. Y aparte del milagro estaba en las plagas, también el milagro de Dios estaba en la sanación después de esas plagas. La tercera plaga, ¿verdad? O sea, la Biblia no describe a detalle cuáles eran los insectos que estaban ahí, pero pudieron ser mosquitos, garrapatas o piojos, y a ninguno nos gusta ninguna de las tres. Pero la plaga estaba dirigida contra el dios Get, que era el dios de la tierra. Y si nosotros nos remontamos al Génesis, la Biblia dice que de la tierra nosotros fuimos, o sea, Dios nos hizo a nosotros de la tierra, y que el Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. Así que el Señor hizo brotar estas plagas para que nosotros nosotros no, el pueblo de Egipto pudiera ver que Dios es el verdadero Dios. Inclusive en Éxodo 8:19, entonces los hechiceros dijeron al faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Wathet era la diosa egipcia de las moscas y de los pantanos. Hepri era la deidad del amanecer, de la creación, del renacimiento, y era representado por la cabeza de un escarabajo. Y estos dioses fueron derrotados por el Señor. Una vez más, todo esto pasaba en Egipto, mientras los hebreos estaban completamente protegidos. De hecho, ninguna plaga afectó a los hebreos. Y esto me resulta interesante. Así que el faraón, viendo que estaba en una posición media mala, comenzó a negociar y le dijo: oye, mira, pero quizá adora, ¿verdad? Ustedes adoren aquí a su Dios en la tierra de Egipto. Y suena como una buena oferta, pero había muchos de esos animales que se iban a sacrificar, que eran sagrados en la tierra de Egipto. Así que esto no era posible. Así que ellos tenían que salir. Mientras tanto, Dios tiró otra plaga sobre el ganado mismo, que representaba la prosperidad de una región. Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección, era representada con una cabeza de vaca. Y el dios Apis
era representado como un toro. Por lo tanto, estas otras deidades fueron derrotadas al que murieran este ganado. La sexta plaga se pone de manifiesto la derrota total de Isis, la diosa de la medicina, de la magia y de la sabiduría. También nosotros vemos la derrota de deidades como Sekhmet, la diosa de la guerra y la epidemia, y Minotep, el dios de la medicina y la curación, incapaces de proteger a los propios que la adoraban. Y esto es increíble porque mientras Dios escuchaba a su pueblo, los dioses egipcios ignoraron, entre comillas, porque sabemos que no existen, pero ignoraron a los mismos que lo adoraban. Y cada plaga los tocaba a ellos, y el lado egipcio, el lado hebreo, de la ciudad, no pasaba absolutamente nada. Todos estaban protegidos. Pero dice la palabra del Señor en Éxodo 9:12, pero Jehová endureció el corazón del faraón. No lo oyó como Jehová había dicho al principio. Y el corazón del faraón seguía duro. Saben, el problema del faraón no era de evidencias de Dios, porque él tenía la suficiente evidencia como para saber que Dios era real, que Dios estaba allí. Él vio las plagas, y muchos de nosotros hubiésemos dicho, la primera plaga ya yo sé que eso es de Dios, y lo hubiese soltado en banda. Pero él vio las plagas. Él sabía que el problema no era algo, o nosotros hoy en día sabemos que el problema no es algo intelectual, sino que el problema era espiritual. El problema era algo de orgullo. El problema era que él no quería sentirse inferior al Dios vivo. No quería reconocer que él no era un Dios y que esos dioses que estaban ahí tampoco lo eran. Así que vienen 3 plagas más: granizo, la langosta y la oscuridad. Y Nut era la diosa del cielo y se presentaba controlando lo que ocurría bajo el cielo y la tierra. Osiris, el dios de las cosechas y la fertilidad. Y en la Biblia el granizo, y lo podemos ver en diferentes lugares de la Biblia, que el granizo se asemeja con el juicio de Dios. Inclusive en Daniel podemos ver como, ¿verdad?, un meteoro, una piedra, destroza la estatua, simbolizando la venida del Señor. Y el granizo simboliza lo que es el juicio de Dios. En Isaías 28, 2 dice: aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerzas que deriva la tierra. El Señor estaba pasando juicio sobre los dioses de Egipto, y estaban fracasando. El Señor estaba pasando juicio sobre sus hijos, dándoles la oportunidad no para condenarlos, sino para salvarlos. Y los siervos del faraón le dijeron: deja marchar a Israel. Pero por su orgullo, él no lo quiso hacer. Ra, yo creo que ese es el más famoso. Ra era la principal deidad de los egipcios. El dios del sol. Tut, un dios lunar. Y sin embargo ninguno de ellos era capaz de proveer luz. Y el faraón intenta una vez más negociar sin éxito. El faraón estaba decidido a luchar y a no dejar que la gente fuese a adorar a Dios, a no liberar al pueblo de Dios. Y todavía, como dije anteriormente, no conocemos sus motivos, pero sí sabemos que eso lo llevó a él a ser el gobernador o el emperador o el faraón, como usted lo quiera poner, el faraón de una nación destruida. Ya con esto termino. Proverbios 16:8. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu.
Cuán dramático ejemplo de estas palabras tenemos en la vida del faraón, que la altivez lo llevó a ser faraón de una nación destruida. Y esa misma altivez es la que hoy en día nos aleja de Dios. Esa misma altivez, ese mismo sentido de que somos autosuficientes, es lo que hace que nosotros nos alejemos de Dios cada día más. Es lo que hace que nosotros digamos que no hay un Dios. Es lo que hace que nosotros no tomemos la decisión de seguir a Cristo. Esa altivez, esa soberbia, esa autodependencia. Y cogemos la misma actitud que tenía el faraón. Hoy tenemos la oportunidad de no ser como el faraón. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder servirle al Dios de Israel. ¿Crees tú esto? Si es así, te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso para con nosotros. Te pido, Señor, que tú toques nuestros corazones y nos llenes de tu Santo Espíritu. En el nombre, poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana que viene vamos a estar tocando la última plaga, que es la Pascua. O comenzando lo que conocemos nosotros como the Passover o la Pascua. Así que la semana que viene, Dios mediante, Maricri va a estar aquí conmigo y nosotros entonces estaremos una vez más con el Éxodo, que es el viaje hacia la tierra prometida. Nos vemos.